El gobierno de Estados Unidos primero gasta y luego de gastar y crear las unidades de dinero nuevas en la economía real, decide o cobro impuestos o emito deuda. ¿Cómo va a estar sujeto a que un ciudadano o una empresa le pague impuestos en la moneda que él imprime para poder gastar? La deuda de los gobiernos están hechas para emitirla y nunca repagarla, Luna. Que quieren negociar entre ellos con oro. Fabuloso, pero no hay escapatoria del dólar. La inflación es una manera de reducir tu cantidad de deuda, pero a costa de la economía real. China compra oro no por las razones que se dice, no por las razones de sacar el dedo del medio al dólar. China está comprando oro porque tiene un problema brutal de deuda. Entonces, no solo la inflación es quien está en contra tuyo, es la inflación más la degradación de la moneda. ¿Te imaginas pedir un deseo imposible y que se cumpla? ¿Te imaginas dejar de ser persona y convertirte en gobierno? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunático y bienvenidos a mi podcast. Desde 2018 he analizado desde muchísimos ángulos cómo la devaluación sistemática del dinero fiat nos empuja a la odiada carrera de la rata. Cómo desde la pérdida del dinero duro, la inestabilidad que sentimos no hace más que acrecentarse. Pero, ¿cómo sería estar al otro lado? ¿Cómo sería ser gobierno? ¿Qué incentivos y dificultades encontraríamos para hacer lo correcto? ¿Seríamos capaces? Pues bien, en el pod de hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a pedir a los Reyes Magos o al genio de la lámpara dejar de ser persona para convertirnos en gobierno. Y así, ponernos en la piel del lobo y experimentar en carne propia qué herramientas e incentivos tenemos para gestionar nuestro dinero. Y todo de la mano del gran Daniel Baeza, que ante mi nueva identidad como gobierno me hará de consejero y me advertirá de los riesgos que pueden tener mis acciones. Un pod que, fuera de la fantasía que parece, sirve para entender todavía mejor por qué estamos aquí, cómo funcionan los mercados de deuda, el pecado original, o por qué Bitcoin es tan importante para el futuro de las personas. Así que, agarra la corona y la barra del gobernante, que este deseo ya se nos concede. Este episodio grabado en persona y en estudio profesional es posible gracias a ti, que me escuchas, comentas y compartes los pods que más te gustan. Esto me ayuda un montón y también que me sigas en plataformas de podcasting y YouTube. Lo pedí en el podcast con Gustavo y lo vuelvo a pedir aquí. Si fuera posible, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube. He empezado a mirar métricas porque soy un cero para eso y he visto que buena parte de la audiencia no está suscrita. Y hacerlo me ayudará a llegar a más gente. Mil gracias por adelantado. Y también, antes de dejarte con el pod, un par de cosas más. Primero, que la próxima edición de la mentoría de custodia, para ir de cero a saber cómo comprar, guardar y operar Bitcoin desde una hardware wallet, está a punto de completarse y arranca en apenas pocos días. Así que te animo a que, si quieres subirte ya en Bitcoin de la mano con Arcat y servidor, aprovecha esta edición, sigue el link de la descripción y no esperes 3 meses hasta la próxima edición. Y por último, ¿ya te has hecho la idea de si vienes el 30 y 31 de enero a vivir Historia Bitcoin en Plan B Forum El Salvador? Es prácticamente ya. La lista de ponentes es cada vez más grande e impresionante y los billetes todavía son muy comprables. Visitar el país Bitcoin aprovechando la asistencia de más miembros de la comunidad es una oportunidad única y además puede servir para escaparse solo, en familia o con amigos. Es casi una última llamada, así que yo te animo a que le eches un vistazo a planb.sv, que te animes con el código Lunaticoin para obtener un 10% de descuento, a que te unas al grupo que tenemos en Telegram desde el que nos estamos coordinando para el meetup previo, para las escapadas a las economías circulares y que vengas a vivir el país Bitcoin con Plan B Forum El Salvador. Y con esto sobre la mesa, ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal, Luna? 3 años desde que teníamos que grabar, creo, más o menos. Fácilmente. Lo estaba pensando, digo, 3 años o más. Sí. Pero siempre ha sido o un, ok, quiero este tema, pero necesito más tiempo para prepararlo y no llego.
O ya llegó un punto cuando nos empezábamos a atrasar que dije, mira, o lo grabo en persona y lo grabo bien o ya no lo grabo, Sí. ¿no? Y luego nos hemos ido viendo, o sea, ha sido... Y siempre nos hemos mirado como, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todo lo bueno toma tiempo. Aquí está el proof of existence. Aquí Estamos estamos. listos. Daniel, como estamos en fechas señaladas ya, yo he querido tirar de infancia aquí. Me vas a permitir. Entonces yo he hecho una carta a los Reyes Magos con un deseo especial. Y de hecho se me va a conceder. Hablo de finanzas personales y más o menos en estos años que llevo con el pod, algo he aprendido. Pero mi deseo, es un poco raro, mi deseo este año es convertirme en gobierno. Quiero dejar de ser persona y quiero ser gobierno. Pero ahora que me ha caído la vara del gobernante, te soy sincero, no tengo mucha idea de cómo gestionar mis finanzas gubernamentales porque vengo con el chip de las finanzas personales. Así que en el pod de hoy me gustaría ir de poco a mucho, que tú me fueras guiando como consejero gubernamental qué debería saber como gobierno sobre las finanzas gubernamentales y qué debería olvidar de las personales. ¿Te parece? Me parece genial la idea. Bien. Pues nada más empezar, no sé, yo estoy acostumbrado que empieza el 1 de enero. Si no tengo gastos, porque a partir de 2026 seré gobierno, empiezo como con borrón y cuenta nueva. Yo entiendo que me tengo que preocupar de mis ingresos. Entonces, yo pues antes tenía un trabajo, tenía mis sponsors, vivía de esto, ahora ya no, ahora soy gobierno. Supongo que voy a vivir de impuestos como país. Y a partir de ahí, pues supongo que tendré que sentarme con un Excel y ver mis gastos y empezar a hacer cuadre, ¿no? ¿Podría ser un buen inicio para empezar a entender mis finanzas gubernamentales? Sí, podría ser, pero quiero explicarte una cosa. No todo gobierno es creado igual. Entonces, hay diferentes estatus dentro de los gobiernos. Hay unos que tienen unos lujos, hay otros que no tienen los mismos lujos. Entonces, yo creo que vale la pena primero, para luego darte asesoría de cómo manejar tu contabilidad gubernamental, primero definamos cuáles son los tipos de gobiernos y también definamos cómo funcionan las finanzas de esos gobiernos versus la de un hogar, que Vale. es lo que las finanzas del hogar es la que más dominamos, los oyentes, tú, yo, eso es lo que estamos acostumbrados al día a día. Entonces yo creo que podríamos compararlo contra los gobiernos para marcar la base de la conversación de hoy. Vale, o sea, lo que me estás diciendo es que en mi carta de los Reyes tendría que haber ya escogido un tipo de gobierno y de momento no sabía ni eso, ok. Es como decir, quiero ser jugador de fútbol. Sí, bueno, perfecto, pero Portero, ¿en defensa, cuál línea? ¿no? Vale, Exacto. ok. Vamos a definir hoy las líneas entre Venga. los gobiernos. ¿Qué tipo de gobierno puedo ser? Bien, entonces existen dos tipos de gobiernos. Está el gobierno creador de moneda, emisor de moneda, y están los gobiernos usuarios de moneda. ¿Qué significa eso? Un gobierno emisor de moneda tiene que cumplir 4 cualidades, Luna. La primera, tiene que poder imprimir su propia moneda, número 1. Número 2, tiene que tener sus deudas en su propia moneda, denominadas en su propia moneda. Número 3, tiene que tener un régimen cambiario flotante. ¿Qué significa eso? Que no interviene en su mercado de divisas. Y número 4, tiene que tener un banco central que actúe como red de seguridad para cumplir con las obligaciones que pueda tener su gobierno. Necesitas esos 4 ingredientes para poder entrar al club de los gobiernos emisores de moneda. Si no tienes alguno de esos 4, bienvenido al otro club, que es el club de los usuarios de moneda. ¿Vale? Entonces, esos son los 2 tipos de gobiernos que podrías aspirar a ser. Vale, o sea, ser usuario de moneda es que te falte alguno de estos 4 puntos. O no Sí. tienes banco central, o no estás en un régimen cambiario flotante, por lo tanto tienes como un cepo cambiario, tipo lo que vivimos en Argentina, ¿no? Tal cual. O no emito deudas en mi divisa
quizá porque mi divisa no vale nada y entonces tengo que emitir deuda en divisa de otro, Exactamente. o no imprimo directamente tipo El Salvador. Tal cual. O Entonces, España, ¿no? buenísimo. Entonces pongámosle banderas a cada uno de esos clubes. Ok. Países emisores de moneda. Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Australia. Pongámosle banderas al clubes de usuarios de moneda, gobiernos usuarios de moneda. Argentina, Costa Rica, la zona euro. Cualquiera de los países de la zona euro es un usuario de moneda. Se rige bajo las mismas finanzas que las que se rige un hogar. Y luego lo vamos a ver en detalle. ¿Quién sería el emisor de moneda en Europa? El Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo es una entidad foránea, externa a España, externa a Alemania. Es una unidad individual. No tiene bandera. Un país aparte, podríamos Es un país aparte y entonces España no se puede levantar un día y decir, voy a imprimir más euros para hacerle frente a tal obligación. O Alemania no se puede levantar un día y decir, voy a devaluar el euro para mejorar mi competitividad en exportaciones. No se puede. Utilizan una moneda sobre la que no tienen control. Entonces son usuarios de moneda, como lo es El Salvador, porque utiliza una moneda que no es la de ellos, como lo es Argentina, que se endeuda, por ejemplo, en dólares. Entonces tiene obligaciones en una moneda que no controla. Eso se llama el pecado original. Y Argentina también tiene una obsesión por su mercado cambiario. No puede dejar que se devalúe porque le genera inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a defenderlo a toda costa. Eso no es tener un régimen flotante cambiario. Vale. Entonces yo aquí podría haber escogido ser emisor, como músculo, o un usuario. Entonces, bueno, quizá podemos ir viendo si algo cambiaría en las distintas decisiones, pero a mí me da la sensación que me va a interesar ser Estados Unidos antes que España, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a ver. Ok. Yo mi primera duda, ahora sabiendo que puedo escoger entre estos dos tipos, mi primera duda era cómo voy a pagar la fiesta a final de mes. Y yo entiendo que como gobierno, claro, o sea, como cuando era humano, pues yo tenía que comer, tenía que pagar mi alquiler, tenía que pagar gastos de luz, etcétera, ¿no? Como gobierno, pues yo entiendo que va a haber unos servicios que van a depender de mí. Posiblemente tenga pues trabajadores del gobierno que tenga que pagarles. Sigo preocupado con lo mismo. O sea, yo ya voy a cobrar impuestos este mes para poder pagar todo esto. Esa es mi fuente de ingresos. Explícame. Sí. Entonces, vamos progresivamente, Luna. Empecemos por la parte de abajo en la pirámide. Los hogares. ¿Cómo funcionan las finanzas de un hogar? Y aquí estoy seguro que todos van a entender. En un hogar tienes tus ingresos en forma del salario que tengas en el trabajo que tienes, o si tienes una empresa propia, los ingresos que tienes en cuanto a ventas, etc. Entonces, un hogar recibe flujos en forma de ingresos y cuando recibe los ingresos, gasta. ¿Verdad? Esa es la secuencia. Tengo gasto. Recibo, gasto. Recibo, gasto. Entonces, conforme más salario tienes, por ejemplo, más lujos te puedes dar de gastos. Claro. Un hogar. Y cuando de repente el ingreso no cubre los gastos, lo único que te queda es endeudarte. Entonces, si recibes ingresos por 100, pero quisiste gastar 105 este mes porque te fuiste de viaje, esos 5 que no tenés en forma de ingresos, los necesitas primero conseguir para poder gastarlos. Entonces, cuando recibís 100 de ingresos, gastas 100, pero dijiste, ay, me faltan 5 para viajar. ¿Puedo gastar esos 5? No, no puedo. Tengo que conseguir o un ingreso adicional o deuda. Entonces ahí es donde la gente abre su billetera, pone el número de la tarjeta de crédito y paga el viaje, esos 5,
con tarjeta de crédito, que es deuda. Claro, porque lo que hacen las casas que son responsables, aunque utilicen deuda, están haciendo una previsión de un cobro futuro, lo están adelantando al presente y por eso tiene un interés, ¿no? Por eso lo están haciendo más conveniente hoy. Y luego están las casas irresponsables que no tienen esa previsión de ingreso, pero bueno, balón hacia adelante, ya veremos qué hacemos. Y también hacen lo mismo, ¿no? Se lo traen al presente y gastan. Ok, bien, eso sí, eso es lo que yo conozco. ¿Verdad? Esa es la contabilidad de un hogar. Me gusta mucho lo que dijiste del futuro, Luna, porque la deuda en los hogares es la manera de yo, Daniel, ir al futuro y al futuro, Daniel, restarle poder adquisitivo para que el presente Daniel pueda gastar. La deuda tiene la capacidad y el poder de poder moverse en el tiempo, ir al futuro como en la película, robarle capacidad de pago a mi futuro yo para que mi presente yo pueda consumirlo hoy. Me estoy riendo porque estoy pensando es como mi presente yo, el presente Luna no ha sido capaz de generar esos 5, pero tengo esperanza que mi futuro Luna sea capaz de generarlos. Y si no, lo siento, futuro Luna, te vas a quedar sin vacaciones en el futuro y seguramente sin comer. Tal cual. Entonces, dicho eso, esa es la contabilidad de un hogar. Un hogar siempre está sujeto, para resumir, siempre está sujeto a primero recibir ingresos, ya sea trabajando o en forma de deuda, para luego poder gastar. ¿Por qué soy tan enfático en la secuencialidad? Porque luego vamos a ver que importa muchísimo en los gobiernos emisores de moneda. Los hogares y los gobiernos usuarios de moneda, para entrar en materia, primero tienen que recibir ingresos para luego gastar. ¿Vale? Entonces, así funciona un hogar. Y cuando el hogar tiene problemas para pagar deuda, por ejemplo, o tiene problemas porque sus ingresos se cayeron, va a poder gastar menos, ¿verdad? Te despiden de tu trabajo, de repente ya no tienes tu salario mensual. ¿Qué opciones tienes como hogar? Número 1, podrías ir a buscar más deuda para seguir gastando. Esa es una opción. La segunda puede venir por medio de recortar tu gasto. Es decir, si mensualmente gastaba 80 versus 100 que ingresaba, voy a tratar de gastar 20 estos meses hasta que tenga trabajo de nuevo. Eso se llama austeridad en tu hogar. Entonces, o te endeudas o generas austeridad, que es vivir menos cómodo, ¿verdad? Eso es austeridad. Entonces, un hogar tiene que hacer eso porque forzosamente no puede crear dinero, sino que tiene que vivir con el dinero que ya tiene. Vale, entonces movámonos a los gobiernos usuarios de moneda. Los gobiernos usuarios de moneda, como España, por ejemplo, necesitan esa secuencialidad de un hogar. Necesitan ingresos para poder gastar como segundo paso. Entonces, ¿cómo puede generar un gobierno ingresos? El gobierno puede generar ingresos o liquidez a su favor de dos maneras: con impuestos o endeudándose. Entonces, el gobierno de España, por ejemplo, podría gastar 100 euros este año, y si solo tienes ingresos por 80 en los impuestos, entonces vas al mercado y buscas 20 euros de deuda para cubrir ese déficit que tienes. Que pagará el gobierno de España. Eso es una deuda del gobierno de España. Es una deuda del gobierno de España porque necesita levantar 100 para gastar 100. Vale. Entonces, ya sea que lo levantes en la composición que quieras, con deuda e impuestos, perfecto. Pero tienes que levantar 100 para gastar 100. Esto España lo haría como... ahora me pongo con mentalidad casa, ¿eh? Pero ahora sí, bueno, claro, es que todavía tengo esa mentalidad. Yo, si fuera gobierno España, me faltan 20, o sea, yo agarraría los papelitos de esta libreta, agarraría uno, pondría vale por 20 más un interés y vendría a ti y a otros actores del mercado y diría, ¿quién me lo compra?
ese papel está firmado por mí y dice que yo te pagaré 20 más un interés de, pues imagínate, un 10, pues yo te pagaré 22. ¿Esto sería cómo se hace? Así es como se hace. ¿Esto es un bono? Esos papelitos se llaman bonos, se llaman notas o se llaman letras, dependiendo del plazo de vencimiento que tengan. ¿Cuál es cuál? Entonces, las letras son de ultra corto plazo, de un día a 365 días. Las notas son de 1 año a 2 años. Y los bonos son todo por encima de los 2 años. Se le llama bonos. Pero es lo mismo. ¿Y hasta cuándo pueden ser? En la época de COVID, hubo varios países que emitieron a 100 años. Oh, Bonos a 100 años. pero eso es raro, digamos. Eso es muy raro. Y Vale. tienes que tener a alguien dispuesto a comprarte ese tipo de deuda, ¿verdad? Pero podrías emitir al plazo al que al comprador esté dispuesto a comprar. ¿Qué es lo que más hay después de 2 años? Lo más fácil de emitir para un gobierno son letras, que son los instrumentos de muy corto plazo. Eso es facilísimo de emitir porque hay muchos compradores interesados, porque es muy cercano para el comprador, desde la perspectiva del comprador, comprar una letra que vence en 2 semanas y es muy parecido a tener un depósito en el banco. Entonces, si te paga un mejor rendimiento que el depósito en el banco, bienvenido. Lo compro y hasta lo puedo apalancar si quisiera utilizarlo como colateral en repos. Vale. Entonces, las letras es muy fácil, pero viene como todo en la vida, Luna. Todo tiene pros y cons, ¿verdad? Positivos y negativos. El positivo desde la perspectiva del gobierno es que levantas dinero muy rápido. Lo negativo es que te enfrentas, siendo el gobierno, a un riesgo de refinanciamiento. ¿Qué significa eso? Que dentro de 2 semanas que vence esa letra, el gobierno va a tener que volver a emitir de nuevo. Porque no ha conseguido... Porque es ya parte de sus pasivos, es parte de su inventario de deuda que tiene. Y la deuda, aquí te tengo un dato informativo, la deuda de los gobiernos están hechas para emitirla y nunca repagarla, Luna. Está hecha para emitirla y refinanciarla cuando venga el vencimiento. Ah, no, Daniel, espera. Eso me suena muy Ponzi. Esa es la realidad, pon el adjetivo que quieras. Pero el gobierno emite deuda y un político nunca está pensando, en 2 años tengo que conseguir el principal de esta deuda para pagarla entera. Nunca, Luna. Lo que los gobiernos buscan es pagar el interés, cumplir con el pago de intereses para no entrar en default. Y en el momento que vence la deuda y hay que pagar el principal, balón adelante. Emiten deuda para pagar esa deuda. Y así funciona. Pero ¿por qué utilizamos el concepto de que los gobiernos tienen que repagar la deuda? Porque utilizamos las finanzas de un hogar. Cuando tu tarjeta llega a finales de mes o tu préstamo de consumo llega a su plazo de vencimiento, tienes que pagar, Luna, el principal. Tienes que pagarlo. Entonces creemos que los gobiernos están sujetos a esa misma contabilidad de un hogar cuando tienen vencimientos de deuda. Pero no es así. Pero entonces... Y todavía no hemos llegado al emisor de moneda, ¿eh? Estamos en el usuario. Sí. O sea, sigo siendo gobierno España. Correcto. Gobierno El Salvador, ¿no? Gobierno Ecuador. Correcto. Estamos ahí. Si yo emito deuda porque he gastado de más, sean letras, notas o bonos, tengo un principal, que son esos 20 euros que me faltaban, esos $20, más intereses. Y tú dices que una deuda que se emite ya no se paga, sino que lo único que se paga es los intereses y se refinancia, balón adelante. O sea, es como que he aumentado el principal, lo he añadido a mi tesorería ya para siempre. Es como que he creado dinero con obligaciones, porque es un dinero que va teniendo, como en inglés creo que hay una palabra que es el demurrage, que es como un dinero que va perdiendo valor, ¿no? Pues esto es parecido en el sentido al revés, ¿no? No es que pierda esos 20, no se convierten en menos de 20, pero sí que, claro, van creando una pelota de intereses que es lo opuesto al interés compuesto de la inversión de valor. Exacto. Es la deuda compuesta a futuro, pero yo ya he añadido, si no voy a repagar la deuda, yo he añadido esos 20 euros para siempre.
Sí, la respuesta es sí. Y si te das cuenta, si ves el valor nominal de la deuda a lo largo de los años en los gobiernos, siempre verás que va para arriba, ¿verdad? Ver la deuda en su valor nominal, o sea, en euros, es un crimen de gráfico. Déjame decirte eso. Vale. Está mal verlo así. Esa no es una manera correcta de verlo. Pero si la vieras así, verías que el inventario siempre tiene una pendiente positiva. Siempre. ¿Cuándo se reduce? Cuando hay periodos de inflación muy altos y el gobierno logra licuar su deuda vía la inflación. La inflación es una manera de reducir tu cantidad de deuda, pero a costa de la economía real. Madre mía, cómo está la charla con Daniel. Acabamos de ver cómo funcionan las finanzas de los hogares y luego las de los gobiernos usuarios de moneda. A la vuelta nos llegan las de los gobiernos emisores de moneda. Y con ellas las conclusiones no pueden ser más reveladoras. Ve apuntándolas porque es normal que necesites repasarlas al terminar hoy con Daniel. Y no por lo mucho que se aprende de la realidad gubernamental, que también, sino porque van a ser recordatorios de por qué no puedes frenar ni un poquito en tu camino de liberación personal. Y ahora, antes de volver con el podcast, déjame hablarte de dos de mis sponsors que creo que van a ser de gran utilidad en tu camino de liberación. Déjame hablarte de Hodl Hodl y CoinKite. Hodl Hodl será fundamental si quieres seguir acumulando Bitcoin sin ceder datos personales. ¿Por qué? Porque Hodl Hodl es una web en la que cientos de Bitcoiners se ponen en contacto para comprarse y venderse fracciones de Bitcoin que habían acumulado. Como es entre particulares, tus datos no acaban en una base de datos centralizada y compartida con agencias gubernamentales. Son todo tratos privados entre vendedores, otros Bitcoiners y tú. Eso es Hodl Hodl, un espacio de coordinación que lo que te aporta es seguridad a la hora de comprar, sabiendo que nadie se va a ir con lo que no es suyo. Y cuando tengas decidido comprar y aprendas a usar Hodl Hodl, la siguiente duda va a ser dónde guardarlo. Y ahí es donde te recomiendo que le eches un vistazo a las Cold Card de CoinKite. Las Cold Card son billeteras físicas de Bitcoin que te permitirán ir de cero a todo en custodia de Bitcoin. Son de los dispositivos que más recomendamos en la mentoría de Semilla, y es que con ellos no necesitarás nunca nada más. Puedes empezar a custodiar tus primeros sats y luego avanzar con multifirma o herencia automática en Miniscript. Es una madriguera en sí misma y te recomiendo que le eches un vistazo a las Cold Card de CoinKite. Y con Hodl Hodl y Cold Card, ahora de vuelta con las finanzas gubernamentales de los emisores de moneda. Bien, llegaremos a eso. Llegaremos a eso. Ahora yo ya he visto que tenía o deuda o reducir gasto, porque yo entiendo que sí que tengo, o sea, que mis ingresos son los impuestos, siendo España, ¿eh? O sea, estamos aquí, ¿no? Que yo mi forma de ingresar es impuestos, a no ser que nos pongamos a hablar de que vendo algún tipo de activo que tenga el Estado, pero mi forma de ingresar sin yo deshacerme de activos es impuestos. Correcto. Y que a partir de aquí, si los impuestos no cubren, o reduzco gasto, o sea, despido gente o hago algo para casar esto, o me endeudo. Tal cual. Entiendo que si soy España y vengo con esta mentalidad de persona bitcoiner que solía ser, pues yo voy a intentar ser austero, ¿no? Y tenerlo todo controlado. Bueno, ahora hablamos de esto. Pero, ¿qué pasa esta misma situación si soy emisor de moneda? ¿Cambia mucho? Es otro partido totalmente. ¿Por qué? Pero si me da la sensación que vamos a estar igual, ¿no? Entonces, si cuando expliqué lo del usuario de moneda, te darás cuenta que estás sujeto a que alguien te compre tu deuda para poder tirar balón adelante, ¿verdad? Porque no puedes emitir tu propia moneda. Estás atado de pies y manos como una casa. Estás atado como un hogar de que si tienes que refinanciar un préstamo hipotecario en un hogar, pues tienes que ir con tu mejor cara a ir a negociar con el banco, ¿verdad? Y si logras negociar que te lo refinancien, te lo van a refinanciar en los términos que el banquero quiera. Claro. ¿Verdad? Nunca, no existe la posibilidad de levantarse en la reunión de negociación con el banquero y decirle, ¿sabes qué? No quiero tu deuda al 5% que me estás diciendo, me largo de aquí. Y el banquero te va a decir, sí, perfecto, pero dame las llaves antes de tu hogar. Ah, sí, no, perdona, déjame sentarme de nuevo y negociemos de nuevo. Un usuario de moneda es un receptor de los términos y condiciones de quien compre la deuda o quien te financie.
Dependes de los compradores. Dependes de quién te ponga la pasta. No tienes tú la sartén por el mango. No tienes el sartén ni cerca. Ni cerca. Entonces, quien compra la deuda define términos y condiciones. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos usuarios de moneda? Cuando salen a emitir esta deuda que hemos hablado, están sujetos a los vigilantes de bonos. Se llaman los mercados financieros. ¿Qué son los vigilantes de bonos? Son inversores que pueden forzar disciplina fiscal en un país a través de los rendimientos y condiciones que piden para comprar su deuda. Vale. Cuando dices disciplina fiscal, ¿a qué te refieres? Recuerda, soy nuevo en esto. A que sale España y dice, voy a emitir 500 millones de euros de deuda, que es poquitísimo, pero supongamos que es un número enorme. 500 millones de euros de deuda porque estoy mal de dinero y mis finanzas están deterioradas. He gastado de más, no tengo ingresos. Exacto. Y la perspectiva no pinta bien en crecimiento, la inmigración ha frenado y no tengo gente nueva. En 2010 que se hablaba en Europa de las primas de riesgo de España, Portugal. No es un poco, es eso. Ah, es eso. Vale. Es eso. Entonces, eso sucede a lo largo de la historia, ha pasado muchísimas veces con muchísimos países usuarios de moneda. ¿En qué consiste? En que están en problemas, los inversores son tiburones que huelen sangre y España sale al mercado, es recibida por estos inversores que se sientan en la mesa de negociación con España. España les dice, necesito 500 millones y el inversor le dice, pues yo vi tus números antes de sentarme aquí, hice mi tarea, España. No tienes buena pinta. Hagamos una cosa. ¿Estás buscando deuda a 10 años plazo? Te doy a 1 año. ¿Y estás buscándola al 6% de rendimiento? Te la doy al 15%. No, pero espera, ¿cómo vas a hacerme esto? Me levanto de la mesa y me voy. Ahí está la puerta. No, espera, sí está bien. Déjame sentarme de vuelta. Déjame sentarme. Eso es un vigilante de bono. Entonces, ¿qué fuerza a España a decir, si no pones tu casa en orden, le dice el vigilante, estas son las condiciones que vas a empezar a recibir en el mercado? Si es que te las refinancian. Hoy estoy aquí sentado, España, porque quiero refinanciarte. Pero mañana puede ser que ni siquiera venga a la mesa de negociación y te pida el principal de vuelta. O sea, estos vigilantes son los que en aquella época, que los recuerdo claramente, había también ciertos partidos que le interesaba como quejarse de esto, de estas negociaciones, de estos vigilantes de bono, entiendo, y decían, no, los mercados nos tratan mal, los mercados serían estos. Esos son. ¿Y esto qué tipo de actores son? ¿Son actores privados? ¿Son otros? Son actores privados, son institucionales, son fondos de inversión, son fondos soberanos, son hedge funds, son bancos, son institucionales. Se les llama. Gente que tiene la materia prima que tú necesitas. Gente que tiene un dinero poderoso. ¿No? Porque en este caso es si tú necesitas hacer ropa y necesitas algodón. Ellos tienen algodón. Ellos tienen algodón. A un precio. Exacto. Y saben que tú no eres muy buen pagador. Eso, o saben que estás en un problema de que tienes una orden de 500 camisas y necesitas algodón para mañana y no tienes. Y entonces él te dice, yo sí lo tengo, Luna, pero este es el precio. Vale, y a estos se le llaman así, vigilantes de bonos. Vigilantes de bonos. Bien, pero esto seguimos, de nuevo, estamos en usuarios de moneda. Exacto. Un usuario de moneda está sujeto a los términos y condiciones de quien le compre la deuda. Porque si España en ese escenario se diera la vuelta y dijera, Banco Central mío, ven y ayúdame porque me están forzando a condiciones no beneficiosas para mí. Y el Banco Central lo vuelve a decir, le dice, me has dicho mío. Yo no soy Banco Central tuyo. Yo soy el Banco Central Europeo. Ah, pero me puedes ayudar con esto, supongo. Bueno, no, es lo que debería decir, pero luego hemos visto situaciones como la de Draghi, de Whatever It Takes. Cuando Draghi dijo Whatever It Takes, Luna, ¿cómo se dice en español? Bajo los medios necesarios. A cualquier precio. A cualquier precio. Cuando Draghi utilizó esa frase, convirtió por unos breves instantes en el tiempo al Banco Central en Banco Central de cada uno de los países europeos. Por ese momento nos volvimos emisores.
En ese momento fueron emisores de moneda. ¿Y qué le pasó a los rendimientos de los bonos de deuda en ese momento? ¡Pah! Se desplomaron para abajo. Porque los iban a pagar, ¿no? Porque el vigilante de bono dijo, ¡buah! Espera, detrás de este gobierno hay alguien mucho más fuerte que yo. Y contra este yo no voy a ir a luchar. Está bien, ¿qué condiciones quieres, España? 4% tuyos. 10 años, lo que me pidas. Porque atrás estaba su O sea, papá. porque es aquello de quién avala el piso, ¿no? En finanzas del hogar es, bueno, ¿quieres comprar un piso, chico? Muy bien. ¿Quién te lo avala? No, nadie, mi tortuga. Bueno, pues no. No, mis padres. Mis padres. Que tienen patrimonio. Ok. Y el banquero dice, perfecto, ahora sí. Claro, mis padres era el Banco Central Europeo en ese momento. Exactamente. Vale, ok. Limpio mi cabeza. Quiero ser Estados Unidos. Sí, todos queremos ser. ¿Sí? ¿Es bueno eso? Es lo mejor que puedes. Desde la perspectiva de gobierno, sí. Vale. Vuelvo a llegar 1 de enero, soy Estados Unidos, además, ahí tengo un montón de trabajadores, un montón de gastos, tengo un montón de impuestos. ¿Qué hago si no me cuadran? Entonces, empezamos diciendo algo bastante controversial, Luna. En un gobierno, en un país emisor de moneda puro, o sea, hablemos de Estados Unidos, los impuestos no financian al gobierno. ¿Cómo, Daniel? ¿Pero qué estás diciendo? El gobierno de Estados Unidos no está sujeto a cruzar sus dedos y decir, ojalá Luna pague los impuestos este año para yo poder pagar salarios de mis personas o para yo poder construir esta carretera que quiero. ¿Cómo va a estar el monopolista de la moneda dólar que tiene la impresora para imprimir dinero nuevo? ¿Cómo va a estar sujeto a que un ciudadano o una empresa le pague impuestos en la moneda que él imprime para poder gastar? Es que cuando lo piensas así hasta suena absurdo. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? La secuencialidad que hemos venido hablando de primero tener ingresos para luego gastar se rompe con un gobierno emisor de moneda. El gobierno de Estados Unidos primero gasta, envía cheques, por ejemplo, en COVID a las personas que les entraban en sus cuentas bancarias, $100 a cada persona. Estoy inventando, $100. Primero gasta y luego de gastar y crear las unidades de dinero nuevas en la economía real, decide o cobro impuestos o emito deuda. Pero es el paso 2. Entonces, pero, ¿para qué pagar impuestos entonces? ¿Qué es esta farsa? Los impuestos en un país emisor de deuda lo que hacen es legitimizar la moneda. ¿Por qué? Porque las obligaciones o impuestos hay que pagarlas en esa moneda, entonces la necesitas. Si no hubiera que pagar impuestos en dólares, las empresas podrían ahorrar en yenes. El impuesto incentiva o desincentiva comportamientos de los consumidores. Entonces, si el gobierno no quiere que fumes, le pone un impuesto a los cigarros, y si el gobierno quiere que utilices paneles solares, le baja los impuestos a los paneles solares. Y los impuestos destruyen dinero, destruyen liquidez, así como el gasto deficitario del gobierno crea dinero, cobrar impuestos destruye dinero. ¿Para qué? Para que haya menos moneda circulando en la economía y que pueda ser potencialmente inflacionaria. Para poder controlar ese posible riesgo de inflación, el gobierno decide destruir dinero. Pero en ningún momento has visto o he dicho que los impuestos financian el gasto del gobierno, porque estamos en otro universo paralelo en donde primero se gasta y luego se decide cómo va a ingresar dinero el gobierno. Vale, o sea, el cambio aquí grande es que primero gastas y luego preguntas, pero entiendo que en esa segunda instancia sí que tienen ingresos por impuestos y esos impuestos pagan el gasto que han decidido hacer antes también. Sí, claro, los impuestos ellos lo utilizan para
pagar gastos corrientes, por ejemplo, salarios, costos de proyectos, defensa. Si lo utilizan, por supuesto. Esto es un poco como cuando hay mucha gente que empieza el 1 de enero y no gasta de la tarjeta de débito, sino que lo que ya ha pasado en una segunda fase y lo que hace es gastar de la tarjeta de crédito a cuenta de la nómina que prevé tener a futuro. Sí que es verdad que hay una previsión de ingresos y por lo que tú me dices, los emisores de moneda, o sea, si no hay ingresos, bueno, tenemos ese poder todavía, pero sí que los hogares que tiran de tarjeta gastan y es al final cuando casan. Y sí que es verdad que si se han pasado, pueden también refinanciar y seguir hacia adelante. ¿Equivaldría un poco a lo de la tarjeta? Sí, lo que pasa es que el problema de la tarjeta, el ejemplo de la tarjeta, el problema es que si es a tal momento o tal punto de endeudamiento, el banco que es dueño de esa tarjeta te va a decir, tu límite te lo vamos a bajar o ya no puedes generar un negativo en tu tarjeta de crédito. Te baja el credit score, ¿no? Te baja el credit score, tienes que pagar, Luna. Tienes que pagar. Un banco puede hacer La eso. fiesta, te has pasado de Se fiesta. acabó la fiesta. Es momento de la resaca. Paga. Te están forzando a pagar. Te están forzando a pagar en términos y condiciones que no puedes controlar. Eso es un usuario de moneda. Un hogar, un gobierno usuario de moneda. Estados Unidos dicta, el gobierno de Estados Unidos dicta los términos y condiciones de su deuda. Entonces, no solo la emite, sino decide cuánto quiere pagar y a qué plazo. Entonces, ve esto. Cuando el gobierno de Estados Unidos gasta y luego decide ir a emitir deuda, sale al mercado y dice, voy a emitir a 10 años plazo. Y entonces llegan los mini vigilantes de bonos que creen que pueden ser vigilantes de bono y le dice, ¿sabes qué, Estados Unidos? Esa deuda de 10 años, yo no te la compro al 3% o 4% de rendimiento, te la compro al 10%, porque en mi opinión eres irresponsable en tus finanzas. Y el gobierno dice, interesante. Hagamos una cosa, vigilante. No emito a 10 años. ¿Sabes qué? No me apetece a 10 años. Voy a ir a un año. Y hay un montón de gente que dice, yo sí la compro, yo sí la compro, yo sí la compro. Y el vigilante de bono queda con efectivo en sus manos sin rendimiento. Se fue el tren. Y el vigilante de bono dice, qué mal me salió esto. La próxima vez que venga, voy a escuchar bien lo que quiere en su deuda, porque no quiero perder el tren la próxima vez. O sea, no es que no haya negociación, pero es de tú a tú. De tú a tú. El gobierno te dice, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué puede hacer un vigilante de bono ante eso? Cuando el gobierno de Estados Unidos emite deuda, tiene 3 opciones un vigilante de bono. Acepta los términos y condiciones y compra el bono. Perfecto, ahora tienes un activo financiero fabuloso, de calidad. O número 2, podrías dictar condiciones de rendimientos y decir, no, al 4 no lo quiero, lo compro al 8 y el tren se te va a ir, porque el gobierno no va a emitir ahí, va a decidir que no le interesa. Y si no quieres eso, la tercera opción es, puedes decir, vale, ¿sabes qué? Vendo la moneda dólar en el mercado cambiario, en el mercado flotante que tiene Estados Unidos. Y expreso mi queja a través de vender el dólar. El pataleo. Y el gobierno te dice, perfecto, ahí a tu derecha está el mercado cambiario, véndelo ahí. ¿Qué vas a ir a comprar, por cierto? Voy a ir a comprar algo que esté mejor que tú. Voy a ir a comprar el euro. No, el euro no. El renminbi chino, no, tampoco. El yen Japón, no, tampoco el yen Japón. No sé, pero no voy a comprar el dólar. Está bien. Esas mismas rabietas las veo en mi niña de 4 años. Yo como padre. Y simplemente la dejo ser. Aquí hemos ido hacia ser Estados Unidos. Pero claro, hay emisores de moneda, tú has dicho Australia, Reino Unido. Entiendo que no todos tendrán ese poder de negociación porque, de nuevo, esto es como el dólar, lo tenemos que entender como una materia prima y uno tiene seda
y es como más preciada, no sé, que el algodón, o el algodón a lo mejor tiene más usos y es más útil. O sea, va a haber materias primas más útiles que otras. Y entiendo que sentarse a hablar con los vigilantes de bonos, aunque seas emisor de tu moneda, no va a ser lo mismo ser Estados Unidos que ser Australia. Totalmente. Por la profundidad del mercado La y liquidez. por la necesidad de esa materia prima. Entonces, si un vigilante de bono dice, sí, Australia es emisor de moneda, está bien, está pidiendo unas condiciones que no me interesan, ahí sí hay opciones. Ahí sí pueden decir, no, ¿sabes qué? Por unos meses me voy, regreso en un tiempo y voy a ir a invertir en el mercado accionario de Estados Unidos. Entonces, siempre hay alternativas. También la hay en el dólar. Podrías decir, voy a ir a invertir en el mercado accionario inglés. Está bien, perfecto, anda a ver los retornos. Eso sí, antes de hacer eso, ve cuál retorna más. Si el americano, el inglés o el australiano, pero estás en tu derecho de hacer lo que quieras con el dinero. Lo que pasa es que hay tanto dinero denominado en dólares o con necesidad de esa materia prima que la demanda siempre va a estar ahí. Es el país con los mercados financieros más profundos. O sea, puedes comprar y vender activos sin mover el precio. Lo que le pasaba a Bitcoin al inicio, ¿te acuerdas? Cuando no había la liquidez que hay hoy en día, no estaban los ETFs para bien o para mal. Cuando querías ir a vender una posición grande de Bitcoin, derrumbabas el precio de Bitcoin porque no había profundidad en su mercado. Estados Unidos es casi infinito su profundidad comparado a los demás. Entonces eso lo hace altamente atractivo. Además, la institucionalidad de sus empresas y su regulación y su ley es muy pro inversor. Si algo sucede mal, tienes las probabilidades altas de que puedas ir a demandar y a ganar un juicio en temas de inversiones, etc. En China, buena suerte, tratando de recuperar tu dinero si hay control de capital. Demanda al gobierno chino a ver cómo te va. ¿Verdad? Entonces son cosas que hacen más atractivo el dólar por encima de todos los demás. ¿Qué es una camisa sucia? Sí, es una camisa sucia en una cesta de camisas que están todavía más sucias. Uh-huh. O sea que eso que, si me tengo que fiar de Twitter, de todo lo que leo con las compras de oro de los países de BRICS y todo esto que cae bajo el paraguas de la desdolarización, tú que estás con los ojos en el mercado del dólar, ¿tú sientes algo de esto? No, yo creo que sí ha habido como compras al margen por parte de estos bancos centrales de oro. Entonces sí, China está comprando más oro, India está comprando más oro, pero yo te digo una cosa, China compra oro no por las razones que se dice, no por las razones de sacar el dedo del medio al dólar. China está comprando oro porque tiene un problema brutal de deuda en moneda local. Brutal, está por encima del 200% China de deuda. Entonces está comprando oro para tratar de licuar su deuda interna. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando escarbas la narrativa de que los bancos centrales están comprando para desdolarizar, te das cuenta que es un argumento muy superficial y es porque tienen algún tipo de problema. Está bien que quieren negociar entre ellos con oro. Fabuloso, fabuloso que negocien entre ellos entre oro, pero no hay escapatoria del dólar. Está bien, bilateralmente pueden liquidar con oro. Está bien. Pero ¿cuánto de tus exportaciones va a Estados Unidos, BRICS? ¿Cuánto? Entonces, puedes darte el lujo de cerrar fronteras con Estados Unidos. Claro, porque si realmente tienes poder o te sientes con poder, le venderías cosas a Estados Unidos y le dirías, y me las pagas en yuanes. Exacto. ¿Y qué dice ahí Estados Unidos? Tú me estás tratando de vender tu azúcar y yo tengo que pagarte en yuanes, me dijiste, ¿verdad? Sí, yuanes, sí. Ya. Vale, entonces déjame hacer una cosa. El Salvador, ven un momento. Tú me habías mencionado que querías levantar tus exportaciones de azúcar, ¿verdad? Sí, bueno, tuyas, te las compro. Perdona, ¿podrías salir de la habitación tú ahora porque ya voy a negociar otras cosas? O sea que de desdolarización, según tus ojos, ya sé que es un tema aparte del de hoy, pero no pinta. No pinta, o sea, puede haber al margen, de nuevo, puede haber desdolarización vía compra de oro al margen. ¿Qué significa al margen? Que tu core, que tu
inventario todavía más fuerte de reservas que van a tener estos bancos centrales está en dólares. Está en dólares. El comercio está en dólares. Uno de estos países, Indonesia, de repente dice, yo ahora solo recibo yuanes y exporta camisas a Chile y le dice al importador chileno, págame en yuanes. El importador chileno va a decir, págame ¿en qué? En yuanes. Vale, yo no tengo yuanes ni los voy a tener. Hagamos una cosa, rompemos relación comercial y se la voy a comprar a tu vecino que sí me lo factura en dólares. La red del dólar es más fuerte de lo que la gente cree. El efecto red, aquí. Vale, volviendo a donde estábamos, bueno, ok, ya he visto que hay una diferencia entre si soy usuario de moneda como un hogar, primero ingreso o preveo ingreso, porque es muy importante que esas previsiones se cumplan, para definir cuánto puedo gastar, incluso cuánto puedo endeudarme. O sea, hay un primer paso de tengo o preveo tener y entonces gasto. Y me dices que los emisores es al revés. Gasto, veo luego cuánto hay ingresado, veo cuánto me falta y emito deuda. Pero a mí, Daniel, del tiempo que he estado, que era persona y estaba en Bitcoin, yo había entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho hay como dos actores importantes aquí, ¿no? Bueno, está incluso el gobierno sería el tercero, ¿no? Está el gobierno, bueno, el Tesoro forma parte del gobierno, pero está el Tesoro y está la Reserva Federal. Y según dices, si yo soy gobierno y por lo tanto tengo control del Tesoro, no de la Reserva Federal, quote on quote, al menos no directamente, el Tesoro no puede gastar. O sea, es como que, por lo que tú me dices, el Tesoro crearía dólares. Y por como yo lo entiendo, es el Tesoro emite deuda, o sea, emite o letras, o notas, o bonos, y cuando la Reserva Federal compra directamente o a través de un tercero, se la compra un actor privado, esos bonos, es cuando expande las reservas bancarias, cuando expande, digamos, como la base monetaria de dólares. Cuando lo que decimos en X de se han puesto a darle a la maquinita, ¿no? Han ampliado, si había $100 en circulación, ahora hay 150 porque esos 50 se han impreso. Pero no es una decisión del gobierno directamente, sino que es el gobierno ha emitido deuda y luego esa deuda ha acabado en la Fed, ¿no? Y eso ha ampliado las reservas bancarias. Sí. ¿Es así o no? Hagamos un ejemplo con números. En mi cabeza es mucho más fácil de seguir. Bien. Hagamos un ejemplo rápidamente, muy sencillo para luego contestar tu pregunta más difícil. Supongamos que tú y yo, Luna, decidimos vivir en un nuevo país con un nuevo gobierno, como lo que estamos hablando. Yo soy el gobierno, tú eres un usuario, tú eres un ciudadano. Entonces tenemos que crear nuestro dinero y todo, ¿ah? Como el video que me dijiste, me mencionaste comiendo. Entonces, de repente, yo como gobierno decido, gobierno, no Banco Central, gobierno, decido que, ¿sabes qué, Luna? Ya han pasado 6 meses, voy a cobrarte impuestos. Me debes 2 unidades de impuestos. Y tú vas a decir, pero Daniel, espera. Pero no tengo dinero porque no se ha creado dinero. ¿Cómo te voy a pagar impuestos que me estás cobrando si no tengo con qué pagarlos? Si quieres lavo platos o algo, si quieres te doy un servicio. No, yo quiero las 2 unidades de impuestos. Pero Daniel, primero tienes que dármelas para poder yo pagarte. Tiene razón, Luna. Hagamos una cosa, Luna. Voy a hacer un estímulo fiscal y te voy a transferir 100 unidades de mi moneda. Ok. Entonces, de repente ya hay 100 unidades que tú puedes utilizarlas en circulación y puedes pagar mi impuesto. ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo tan simple, ¿no? Y simple? Que el gobierno tiene que poner el dinero en circulación primero para luego poder cobrar impuestos. No al revés. Entonces, cuando el gobierno gasta, que ahora llegamos a tu pregunta, pero cuando el gobierno gasta, la parte que mucha gente no entiende o no decide no ver, es que ese gasto del gobierno es el ingreso de la economía real. Sí. Si empezásemos, luego hablaremos de este vídeo que es What's the Problem, que se hizo famoso hace cosa de un año o así, pero sí, si el periodo de inicio del dólar hubiera sido directamente fiat, vale.
pero la realidad es que el dólar empezó siendo el dólar de plata, o sea, era metálico, y luego en cierto momento, cuando ya había dólares de plata en circulación y de oro, ahí es cuando se hizo el cambio. Ujú. Y entonces, digamos que sí que el gobierno podía cobrar impuestos porque podía intentar capturar esos dólares metálicos que estaban en circulación. Entiendo lo que tú me dices si empezásemos algo de cero, que podría ser lo que estamos haciendo hoy como ejercicio. De acuerdo, entonces déjame ser más específico. Un gobierno post-patrón de oro, donde el fiat no tiene ningún tipo de respaldo en cuanto a metales. Ahí, el gasto del gobierno, el déficit del gobierno por matemática básica, es el ingreso de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? El sector privado. Cuando el gobierno de Estados Unidos entra en déficit, el sector privado entra en superávit. Cuando el gobierno de Estados Unidos entra en superávit, el sector privado entra en déficit. Es una ecuación matemática. En 5 instancias en el pasado, Luna, el gobierno de Estados Unidos entró en superávit o quiso reducir su deuda considerablemente. 5 instancias históricas, Luna. ¿Sabes qué pasó en 5 de 5? Recesión en el sector privado, enfriamiento de la economía. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es una ecuación matemática. Cuando el gobierno tiene superávit y tiene ahorro, entre comillas, estás forzando al sector privado a tener que ingeniárselas para tener liquidez. A ser competitivo. Primero para tener liquidez. Para honrar deudas, por ejemplo. Cuando el gobierno cobra impuestos, por ejemplo, y genera un superávit, drena liquidez, la drena, deja de existir. Y las obligaciones del sector privado se mantienen intactas. Los pasivos que tienen que pagar, los negocios tienen que seguir circulando, pagando capital de trabajo, tal, pero con menos unidades. Entonces, ¿cómo hace el sector privado para neutralizar ese efecto de destrucción de dinero que viene por el superávit del gobierno? ¿Cómo crees que lo hace? Cuando una empresa o un hogar tiene necesidad de flujo, pero no tiene un ingreso adicional, ¿cuál es la otra manera? Reducir gasto. O pedir deuda. Se endeudan. Se endeuda. Reducir gasto, o sea, austeridad, o apalancarse. Y ahora, un momento para mis otros 2 sponsors, Bitronics y Bitrefill. Antes ya hemos aprendido cómo comprar Bitcoin en HODL HODL y guardarlo en la Skullcard, pero como ya te debe sonar, Bitcoin también se puede minar. Y a eso es a lo que se dedican en Bitronics. No a minarlo directamente, sino a producir dispositivos de uso doméstico para la minería de Bitcoin. Y sí, es verdad, es muy difícil minar siendo rentable en 2026, pero no imposible. Y menos si se tiene generación eléctrica, como tienen muchos. Pero es que además, un pequeño dispositivo Bitax de $150 no solo es una mini máquina de generar nuevos satoshis, también es una bellísima oportunidad de aprender cómo funciona el sector de la minería y también la oportunidad de participar en la lotería minera por la que cada bloque de 10 minutos podrías dar con el hash que desbloquee 3,125 Bitcoin. Ni tan mal. ¿Todavía necesitas más razones para ser minero? Pues oye, sigue el link de Bitronics en la descripción y enamórate de sus diseños. Y si lo que quieres es saber cómo consumir esos Bitcoin que compraste en HODL HODL o que acumulaste minando, Bitrefill es la web que necesitarás en tu día a día y desde la que podrás conseguirte todo lo que necesites pagando con Bitcoin. Desde eSIMs a ropa en Zara o comida en Carrefour. Bitcoin no es solo especulación. Bitcoin también es medio de pago para todas tus necesidades diarias gracias a Bitrefill. Veamos la avenida de reducir gasto. Cuando la economía privada, el sector privado entra en austeridad porque no tiene la liquidez suficiente y tiene que entonces recortar gastos, ¿qué le sucede a la economía? ¿Es positivo o negativo para el crecimiento? Bueno, la austeridad, quiero pensar que depende, ¿no? No, es negativa. Ok. ¿Por qué? Porque la austeridad en una empresa significa, gerente financiero, ¿cuántos empleados tenemos? 100. Vale, quedemos con 70, porque estamos con flujos restringidos. Y ya no pagues
a proveedores, deja de comprarle al proveedor la cantidad que siempre hemos comprado, redúcesela. Y ese proveedor recibe menos ingreso y dice, de mis 15 empleados voy a dejar solo 5 porque necesito sobrevivir. Y esa cadena de austeridad en la economía privada para ingeniárselas, para poder sobrevivir una destrucción de dinero, porque el gobierno está ahorrando, entre comillas, genera un PIB negativo. Genera pérdida de trabajos. Pérdida de trabajos genera menos ingresos para las personas y hogares. Es negativo. Sí, pero por otro lado, quizá nos estamos avanzando, pero por otro lado están el gobierno en ese momento que está vía impuestos y vía reducción de deuda, está reduciendo dinero en circulación, está haciendo un poco de Bitcoin, en el sentido de que está haciendo una moneda más fuerte, con mayor poder adquisitivo, que entiendo que eso puede llevar a deflación quizá, pero el poder adquisitivo de la gente con los ahorros empieza a subir, puede ser. O sea que quizá no hay tanto ingreso. O sea, es que lo que intento hacer es, no sé si tú me estás haciendo trampas en el sentido de, no porque tú quieras hacérmelas, sino porque estamos tan metidos en la forma de funcionar del fiat que no sé si es contraintuitivo, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin y hablamos de la baja preferencia temporal, de tener muy claro el coste de oportunidad, en esos momentos lo que nos damos cuenta con Bitcoin es que no hace falta gastar tanto, tampoco hace falta ingresar tanto, y no sé si lo que hay ahí debajo de lo que me estás diciendo tú es que sí, efectivamente puede ser así, pero que no sé si tiene por qué ser malo. Entonces, hay dos tipos de deflación, ahora que lo dijiste. Está la deflación que proviene de progreso tecnológico. Esa es fabulosa. Esa es una deflación bienvenida, porque bajan los precios debido a la productividad y al progreso tecnológico que está habiendo en la economía. Fabuloso. Pero luego está la deflación por recesión, que es la gente no consume porque no tiene dinero para consumir. Ahí los precios también bajan. Pero ese escenario es nefasto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un escenario donde tú dijiste, quiero, o la gente dice, quiero que mi gobierno sea responsable y genere un superávit. Yo quiero eso, además, para mí. Ahora que soy gobierno, y además con todo lo que he aprendido como persona de Bitcoin, yo quiero ser un gobierno responsable. Vale, entonces mira lo que hay detrás de esa puerta de responsabilidad, entre comillas. Dices, voy a generar superávit. Primero cobro impuestos. Y la gente empieza a decir, a mí si hay algo que no me gusta es pagar impuestos. Pero está bien, Luna entró al poder diciendo que quiere ser bueno. O sea, me ha caído esto, casi que voy a ser un año gobierno, pero mi idea es reducirme al absurdo, o sea, pasar a defensa y poco más. O sea, yo quiero ser un estado mínimo. Vale, entonces veamos qué hay detrás de esa puerta, porque Bien. Suena muy bien en la tesis, pero en la realidad es otra cosa. Entonces dices, bueno, voy a cobrar impuestos y la gente dice, bueno, esta se la voy a dejar pasar a Luna y está bien, está bien, cóbrame más impuestos, te los voy a pagar porque tengo fe en ti, Luna. Perfecto, cobras impuestos y de repente tienes un superávit en tus finanzas. Y de repente dices, con este superávit, ¿sabes qué? Voy a repagar mi deuda. La deuda que emití, cuando llegue el vencimiento, al inversor le voy a decir, olvídate de que yo te refinancie eso. Te pongo la pasta entera, el principal, sobre tus manos. Responsable. Responsabilísimo. Espérate para que termine la foto. Y entonces llega el vencimiento y el inversor se queda con dinero en sus manos sin generar rentabilidad. Dice, pero el inversor dice, uy, pero espera. Yo tengo previsto en mi presupuesto de hogar este ingreso para el año que tenía en esta inversión del gobierno. Ahora me estás diciendo que paga 0. Sí, paga 0. Bueno, tengo dos opciones. Lo puedo consumir e irme de vacaciones o ir a cenar o tal, porque ya de por sí no me está pagando nada. O lo cambio a otra divisa y me llevo este dinero a otro país que sí me pague. Decisión que tiene que tomar. Si consume, si suma las partes de todos los que tienen inversiones que de repente ya no la tienen y tienen efectivo y estos consumen, va a haber golpe de inflación. Si deciden llevarse los flujos, va a haber éxodo de inversión hacia otras monedas. Y de repente, el resultado neto
es que la liquidez que tú tienes como gobierno sobre tu economía empieza a estrecharse, porque se fue a buscar otro rendimiento. Pero si yo soy responsable, mi moneda se vuelve más fuerte. O sea, Pero espera, puede tener un rendimiento implícito. entonces tu moneda se vuelve más fuerte porque eres responsable. Y de repente los exportadores dicen, qué contento estoy con Luna. No me gusta pagar más impuestos, pero estoy contento. Vale, ¿cómo van las exportaciones este año, gerente financiero? Pues tiene muy mala pinta. ¿Cómo? ¿Por qué? Si tenemos un producto de altísima calidad. Porque la moneda se está fortaleciendo. Ah, ¿y eso significa que exportamos menos? Sí, porque de repente Rumanía exporta lo mismo, o Taiwán exporta lo mismo, y tienen una moneda más débil y logran vender más fácil, porque es más barato. Joder. Entonces, ¿significa que vamos a tener menos ingresos este año? Sí. ¿Cuántos empleados tenemos? 100. ¿Y si los recortamos a 80? Sí, ahí sí salimos adelante. Vale, pues mándale cartas a 20 que están fuera. Eso es en los exportadores. Pero tú estás siendo responsable, Luna. Tú eres responsable porque tienes un superávit. Luego el resto de la economía empieza a decir, qué estrecho me siento de liquidez y tengo que pagar deudas del banco el próximo mes. ¿Qué hago? ¿Austeridad o pedir más deuda? Bueno, voy a ir a buscar otro préstamo para pagar el que viene. Apaláncate, gerente financiero. Vale, voy a buscar un nuevo préstamo. Y empieza a crecer el apalancamiento del sector privado porque es la manera de crear nueva liquidez por parte de los bancos y que esa liquidez entonces apague el fuego de necesidad de una liquidez estrecha generada por el gobierno, por que tú eres responsable. Entonces el sector privado empieza a apalancarse. Pero tú, súper responsable, Luna, tu deuda PIB empieza a bajar porque estás repagándola continuamente con el superávit que estás generando con impuestos. No, pero aparte puedo bajar impuestos. O sea, les puedo también aligerar la carga, porque partiendo de que si hay impuestos es porque me he encontrado el país así. Pero cuando sube, ¿cuál es el periodo de tiempo entre subir impuestos y bajar impuestos? Es largo. Entonces, para subir impuestos y que te genere ese superávit, no es de la noche a la mañana. Vas a tener que subir impuestos y ese año vas a empezar a ver las consecuencias o los resultados de subir impuestos. O sea, tú me estás diciendo que yo no puedo tener un gobierno y directamente estar en superávit simplemente por austeridad. No, la austeridad lleva tiempo. Al igual que en un hogar, si de hoy a mañana decido no cenar, ¿ya tienes superávit? No, vas bien encaminado. Pero es la suma de en 30 días hacer lo mismo que vas a ver un poquito más de dinero a final de mes. Pero no es de hoy a mañana. Lo mismo un gobierno. Entonces tienes que permanecerte responsable a lo largo del tiempo. ¿Me sigues? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pasan 2 años así, pasan 3 años así, y la gente empieza a decir, yo no me estoy sintiendo muy cómodo. Perdí mi trabajo, estoy buscando otro, tuve que buscar más deudas para poder tener dinero, y ya tengo que pagarlas, sigo pagando impuestos altos. Yo veo que el gobierno sigue muy responsable generando superávit, pero todos los demás nos estamos ahogando. O sea, tú dices que yo ahorrar como gobierno, yo ahorrar y limpiar mis cuentas implica que el sector privado se endeude. Asfixiarlo, exactamente. Y eso es matemático. Puedes ir a ver los ratios. Suiza, qué responsable es el gobierno Luna Suiza. Tiene, si no me equivoco, como 55%, 60% deuda PIB. ¡Wow! ¡Qué favor! ¡Qué responsable es ese país! Vale, haz la misma métrica en el sector privado. Cuéntame cuánto está deuda PIB. 260. Perdón, 160. 160 deuda PIB, sector privado. ¡Qué casualidad, Luna! No es casualidad. La deuda tiene que estar en algún lado. No me estarás haciendo trampas aquí. O sea, no, ¿cómo estará el sector privado en otros países donde... ¿Cómo está el sector privado en Estados Unidos? Pongamos Estados Unidos. Desde el 2008, cuando el gobierno empezó a gastar fuerte para contrarrestar la crisis del 2008, para luego contrarrestar COVID, su deuda PIB ha subido verticalmente, si ves el gráfico.
Hoy Del gobierno. del gobierno. Hoy Mm. están como en 120, 130% de deuda y se espera que de aquí al 2030 lleguen al 200%. Como China ahora. Exacto, más o menos. Y luego veamos ahora el gráfico del sector privado y ves una pendiente negativa del sector privado en cuanto a su endeudamiento en Estados Unidos desde el 2008, coincidentemente. Pendiente negativa. Desapalancándose el sector privado. Año con año, desapalancándose. ¡Qué casualidad! No es casualidad. El endeudamiento del gobierno de Estados Unidos y su gasto le ha generado unidades al sector privado que le permitan desapalancarse él. Entonces, sigamos con tu ejemplo, Luna. Estás siendo muy responsable. No sé, yo ya estoy muy liado. Espera. Vale. Pero falta una parte. Muy responsable. Y sales en televisión y dicen, sigo responsable, querido pueblo. 3 años llevo y sigo responsable. Y vienen las votaciones el próximo año. Y tu eslogan, continuemos con la responsabilidad otros 4 años. ¿Sabes qué te va a pasar en las urnas de votación? Vas para afuera. ¿Quién va a venir? Quien quiera hacer lo opuesto a lo que hiciste. Y eso es asumiendo que no hubo recesión por tu responsabilidad y por el sector privado estar tan estrecho como estaba. Si hubiera habido recesión, Luna, de que el sector privado revienta en cuanto a su endeudamiento, ¿sabes qué hubieras tenido que hacer como gobierno? Endeudarte para gastar. Y toda esa responsabilidad que tuviste por muchos años reduciendo tu deuda, ¿sabes hacia dónde va el gráfico de deuda PIB a partir de ese momento? Para arriba. ¿Y por qué? Porque tienes que apagar el fuego que creaste. Hay algo, pero, de lo que dices, que hace que mi responsabilidad sea muy complicada cuando tengo actores irresponsables a mi alrededor. No le quiero echar las culpas a los otros gobiernos, pero digamos que su irresponsabilidad me hace parecer peor, porque digamos que también ellos compiten. O sea, estoy como compitiendo, tú lo decías, ¿no? Mis productos se encarecen por mi responsabilidad. Pero estoy compitiendo con otros países que son, podríamos llamar, irresponsables. Y irresponsables porque ha aparecido poco la palabra hoy. Y creo que es bastante importante. Porque de momento nos hemos quedado antes en que yo, como si soy gobierno emisor, tengo una tarjeta de crédito sin fin. ¿No? Y sobre el papel suena muy bien, pero las consecuencias de eso las conocemos todos, que es la inflación. Y es que la gente tenga que vivir en una carrera de la rata continua en la que hay precios que rápidamente reaccionan a ese aumento, a esa irresponsabilidad gubernamental, pero hay precios que son sticky, que se dice en inglés, que tienen un lag, que tienen un retardo en actualizarse, y hay algunos que no se actualizan nunca. A la baja. Lo hablaba en otro podcast que en 2007 Lidl llegó a España con la llena tu cesta por 30 euros. Esa cesta, al Huffington Post creo que analizó cuánto costaba en Lidl en 2024, el año pasado, y era 188 euros. Calculando que todavía está al mismo precio, que obviamente estará por encima, pero 30 a 180 es un por 6. Y todos sabemos que los salarios, por ejemplo, no han hecho un por 6 desde la época de la crisis a ahora. Entonces, claro, o sea, que ahora vuelvo al donde estábamos. La irresponsabilidad de los gobiernos vecinos con sus conciudadanos que hacen que ellos tengan que estar en esas carreras de la rata continua, porque si no, o sea, es como que nadie puede descansar, ¿eh? Y además, más vale que te espabiles y que seas muy espabilado, porque has de ganar mucho, porque esta carrera de la rata es feroz, o sea, no te vas a dar cuenta, y la inflación, la que no se ve, no la que te dice el Instituto Nacional de Estadística, no, la otra, ¿sí? La que te afecta a ti particularmente, te va a pasar por encima. Entonces, su irresponsabilidad hace que yo, como gobierno que quiero ser responsable, sea poco competitivo, porque a base de poner ellos a todos sus ciudadanos en la carrera de la rata, hacen que, por ejemplo, yo venda menos, y hace que lo que en teoría es quitar a mis ciudadanos de la carrera de la rata
Pues no sé qué es. Te cueste tu trabajo. Porque la gente siempre va a votar por crecimiento. Siempre, Luna. Puedes entrar con un eslogan muy bonito de responsabilidad. Pero si al final de cuentas tu responsabilidad genera que haya menos crecimiento económico y que la gente se sienta más estrecha de cuando iniciaste, van a votar por alguien que va a hacer lo opuesto a ti. Eso es lo nefasto de la política. Entonces, para mí, si me preguntas a mí, la política hay una sola bandera. O sea, para mí los partidos políticos sí pueden hacer cambios al margen, pero la maquinaria está hecha para que la economía crezca y para que haya deuda de por medio. Cuando dices la economía crezca, básicamente es que esté todo el rato incentivada. El crecimiento nominal, creciendo. Exacto. Creciendo. No el real. ¿Sabías que hay? No el real. El real puede ser muy bajo de acuerdo a la inflación. Para que la gente lo sepa, cuando hablamos de nominal es el número. Sí. El carro de Lidl era 30 euros y no pensamos ajustado a inflación ese carro cuánto es, que creo que son 45 euros, o sea que tampoco que haya subido mucho, pero sí que se ha de contar la inflación, ¿no? Y cuando hablamos de real hablamos de eso, sí. Ajustado a inflación. Si un PIB crece al 6% nominal, pero la inflación fue de 4%, entonces tu crecimiento real fue 2% ese año. Claro. A eso me refiero. Pero entonces la gente busca crecimiento nominal. Lo busca. Y si no lo encuentra en ti, el que busca encuentra. Dijiste una frase muy célebre tuya. Van a encontrar otro político que sí genere ese crecimiento. ¿Y cuál es la mejor manera de generar crecimiento? ¿Sabías que hay una correlación del 0.70 entre el gasto del gobierno en Estados Unidos y el crecimiento en el PIB? ¿Cómo es esto? A ver. Entonces, si ves una gráfica de valor absoluto en dólares, denominado en dólares, el PIB creciendo en dólares, año, es una pendiente positiva. Si le gráficas encima el gasto en dólares del gobierno. O sea, la expansión del dinero, digamos. Sí, el gasto del gobierno para crear obras, para pagar salarios, para lo que sea, están perfectamente alineados. Una correlación entre esas dos variables del 0.70 es altísima. ¿Qué es lo que dice eso? Que hay influencia enorme del gasto del gobierno sobre el resultante crecimiento económico. Me pillas aquí, pero creo recordar haber visto un vídeo de Daniel Fernández. Sí, ya lo he hecho bien. O sea, un tocayo tuyo. Y que hablaba, juraría que la gráfica era M2 y PIB estadounidense. Y había periodos de correlación hasta el 80, prácticamente paralelas. Del 80 al 2008 había cierta correlación, pero ya no eran paralelas, sino que el PIB, creo, que bajaba, perdía pendiente versus la M2. Y luego, a partir de 2008, la M2 era una fiesta. O sea, hacía cosas como parecía una montaña rusa literal. Uh-huh. Y el PIB se hacía todavía más horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo el dato, pero daría la sensación que hasta cierto punto puede estar correlacionado mucho por lo que dices, pero que quizá cada vez que se alimenta más al monstruo, esa correlación empieza como a difuminarse porque quizá nos estamos pasando de gasto. Sí, yo lo que sí soy consciente es que cada dólar de gasto empieza a perder poder sobre el efecto que genera en el crecimiento. Al igual que el concepto de cuando te tomas la primera cerveza, sabe muy bien. Te tomas la segunda, también sabe bien. Un efecto marginal, ¿no? Pero conforme tomas más, deja de ser tan placentero. Es lo mismo con el gasto, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, pero no se puede obviar de que tienen una influencia entre los dos bastante poderosa. Entonces, como te decía, eso es lo nefasto de la política. Que la maquinaria funciona de una sola manera. Y entonces puedes poner la bandera que quieras del partido político que quieras, pero van a hacer prácticamente lo mismo. Vale. Voy a intentar recoger cuerda
yo quería ser gobierno, se me ha concedido. He querido ser Estados Unidos, se me ha concedido. Me he dado cuenta que puedo gastar más de lo que ingreso porque directamente puedo gastar antes de saber incluso lo que ingreso. Cuando llega al final de mes y digo, tengo 100 millones que no sé de dónde pagar porque gasté sin pensar, emito bonos como Estados Unidos para poder financiarlos. Sí. ¿Ven? Esos bonos hacen el mismo efecto que cuando eres usuario de moneda, que entran a formar parte como ese principal, amplían. Sí, ¿Sí? sí. Esta posibilidad de gastar sin pensar es lo que en Estados Unidos se le llaman el techo de deuda, que se paraliza el gobierno si no se va ampliando. Sí. El techo de la deuda es un circo político que lo que hace es frenar al gobierno para tener que el Congreso aprobar un nuevo techo de deuda para que pueda seguir endeudándose más y más y más. Viene de una época, Luna, del patrón oro. Viene de un pensamiento económico del patrón oro, donde primero tenías que tener oro para poder gastar. Eso ya no estamos en esa época, pero la mentalidad de estos políticos todavía están ahí. Creen que el gobierno primero tiene que tener dinero en sus arcas para poder gastarlo. Muy a lo patrón oro, y ese circo político gira alrededor de ese pensamiento. Es como que en esa época a lo mejor tenía sentido en plan, ¿cuánto nos podemos desviar de las reservas para si consideramos el Congreso que vamos a ser capaces de volver a esas reservas, ¿no? Pero ya no estamos sujetos a esas leyes. Vale, pero esto de que he estirado más el brazo que la manga y lo sigo haciendo y claro, voy ampliando el gasto, la deuda, que ya hemos visto que esto se acaba convirtiendo en dinero en circulación. El techo es como un limitante, pero bueno, se va ampliando. Y tú dices, bueno, hemos acordado que esto acaba teniendo unas repercusiones para la población, que es inflación. Y degradación de la moneda, sí. Y degradación de la calidad de vida. Hay unos números macro, por lo que tú dices, que es, no, el PIB sigue subiendo, no, las empresas siguen vendiendo, pero la ciudadanía, hay algunos que pasan en la criba y hay otros, una gran mayoría, que no llegan porque, digamos, acaban diluidos ellos. Esa es la palabra, diluidos. Esa es, exactamente. Es el mismo concepto de que cuando Strategy emite nuevas acciones para comprar Bitcoin, diluye a sus accionistas viejos. El gobierno hace lo mismo cuando crea dinero, diluye a quienes ya tenían. Es que como $1 es como una acción del gobierno. Es lo mismo. Y si se emiten más dólares físicos o digitales, es como que te están diluyendo y tú tienes menos poder dentro de esa empresa Estados Unidos. Ese es el concepto de la degradación de moneda y por eso cuesta tanto comprar vivienda y por eso cuesta tanto invertir porque los precios van para arriba. Porque las viviendas no se diluyen. No se diluyen. Encima, además, por ejemplo, en España hay políticas que hacen muy difícil construir nueva. O sea, por lo tanto, aunque la vivienda es inflacionaria en el sentido de que no es finita, se puede construir más, incluso siempre puedes ir hacia arriba, pero no se construye mucha, es prácticamente un Bitcoin o oro, ¿no? Que se va emitiendo, pero a un ritmo muy bajo, pero el dólar se va haciendo infinito, así que si tú buscas ajustar la barra de hay 100 viviendas y la barra de había $100, bueno, pues $1 vivienda, pero si tú amplías la barra del dólar y ahora es $1.000 y ajustas para que caiga en la misma gráfica, entonces ya ves que equivale a muchos más dólares por vivienda, ya no es 1, ahora son 100 o 10, ¿sí? Eso. Entonces, no solo la inflación es quien está en contra tuyo, es la inflación más la degradación de la moneda. La degradación de moneda no es igual a inflación. Es un efecto nocivo que también está en contra tuyo, que no necesariamente está computado en la inflación. Y me dices que si yo vengo con mis ideas antiguas de mi persona Bitcoin, de decir no, es más, y si puedo, ni impuestos. Si me encuentro un país con impuestos, pues lo voy a ir bajando hasta poder llegar a 0. Si es que no puedo ahora porque tengo mis obligaciones. Pero me dices que si no voy, o sea, si voy por el camino de no estirar más el brazo que la manga y ser bueno, me dices que el destino no va a ser una dilución de mis ciudadanos, pero que tampoco va a ser buena. No, porque tu crecimiento va a ser mediocre. La gente no tolera crecimientos mediocres, Luna.
¿No es una cifra macro que no se tendría que trasladar a un mal vivir de la sociedad eso? Tú le explicas a la gente esto. Tú te sientas con personas, haces un censo y les dicen, mira, por un lado está la pastilla roja, que es una moneda responsable, tipo la estructura de Bitcoin. Y el otro lado está la pastilla azul, que es que para llegar a ese escenario necesitamos todos sufrir y dolor para llegar a tener esa responsabilidad, entre comillas. ¿Tomas la pastilla azul? No, yo no quiero dolor. ¿Qué significa dolor? Dolor significa que probablemente hay una probabilidad muy alta que quedes sin trabajo, hay una probabilidad muy alta que tu madre quede sin trabajo, hay una probabilidad muy alta que tus padres no se les pague la pensión porque vamos a recortar, hay una probabilidad muy alta. Y la persona dice, no, eso yo no voy a votar para eso. ¿Y cómo lo has definido? Porque quiero fijarme en tus palabras. Estas dos, ¿cuáles son las dos opciones? Una era dolor, la azul. La única manera de llegar a una economía como la que tú pintabas, de responsable, con superávit, con una moneda fuerte, con el gobierno teniendo ahorros, con el gobierno repagando la deuda. La única manera de llegar ahí, por lo que vimos, es con mucho dolor del sector privado. Es la única manera. Ok. Entonces, pon a escoger a las personas. ¿Quieres esto? Claro, todos te van a decir, claro, eso es lo que yo tengo en mi cabeza que un gobierno tiene que ser porque es como yo manejo mis finanzas de hogar. Vale. Ahora defíneme, por favor, las cualidades de la otra pastilla. Porque ahí creo que me haces trampa. Entonces, en la pastilla azul, lo que es el proceso para poder llegar a ese escenario tan bonito que es el mundo de la pastilla roja. Entonces, ¿qué significa esto? Tal vez el ejemplo lo di mal. Las dos pastillas están relacionadas, solo que para poder llegar al rojo necesitas ir primero por el azul. Yo creo que está muy bien mencionar pastillas. Yo al final ya no sé cuál es cuál, pero está muy bien hablar de pastillas porque me recuerda a la pastilla de Soma, de A Brave New World en inglés, Un Mundo Feliz en español, en el que a los ciudadanos les daban, era la pastilla de la felicidad. Entonces era tu obligación como ciudadano tomarte la pastilla de la felicidad cada día. Entonces el libro muestra una sociedad miserable, pero que todos ellos se sienten felices porque se están tomando la pastilla del Soma cada día. Y a mí tú me dices, hay un camino muy duro, con sacrificios, que además te hace responsable porque te quita jubilaciones, te quita muy probablemente sanidad pública, te quita educación pública, y eso es dolor. Y luego tenemos otro camino en el que tenemos todas esas partes, en teoría, buenas, ¿sí? Pero ahí es donde yo no quiero oír de la palabra dolor también. O sea, es esa dilución y es esa carrera de la rata constante. Y es esa sensación de que te están adelantando todo el rato porque o tienes que estar constantemente reajustando tus salarios y luchando con tu empleador, o tienes que tú convertirte en empleador y generar ese negocio y luchar contra la economía, digamos. Pero en ambos hay dolor, solo que en uno hay soma y en el otro a lo mejor no hay soma, y puede ser, como tú bien dices, que haya una sociedad que te eche para acabarse tomando la soma y estar con dolor, pero con la pastillita. Esa es la sensación que me da. Esa es, y yo no, o sea, no, yo tiendo a ser una persona bastante vaso medio lleno. Yo tiendo a ser una persona positiva por naturaleza. Pero Luna, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántas personas de tu población total que te ponen en poder están dispuestas a llevarse 4, 6, 10 años de este dolor para poder llegar a un destino más responsable? Sin entrar en profundidad, porque es un tema que además levanta pasiones, pero entonces tú, cuando escuchas a Milei con todo lo que quiere hacer, o lo que dice que quiere hacer, ¿tú ves ese camino de dolor o ves que es...? Tienen un dolor enorme. Tengo muchos amigos argentinos, muy buenos. Amo Argentina. Las personas son fabulosas y Buenos Aires es una cosa increíble. Mendoza también. Pero hay un dolor enorme en este momento en Argentina. Reducir la inflación es doloroso. Reducir
el gasto tan nefasto que había de administraciones anteriores, es doloroso. Lo que pasa es que la gente decidió que quería eso porque han comido lo que tú crees que estoy hablando por tanto tiempo que dijeron, necesitamos algo diferente. Pero no es eso que ellos comieron, que vienen del futuro, que decimos esto, ¿no? Venezolanos y argentinos vienen del futuro. Ajá. Viniendo ellos del futuro, ¿no han comido el fruto que estamos comiendo todos, incluso los americanos de New York? Y entonces ve esto, Luna. Ok, buen argumento. Buen argumento. Vamos a hechos recientes. Acaba de haber una elección muy importante en Buenos Aires, ¿verdad? Antes de esa salió muy favorable para Milei. Uh-huh. Antes de esa elección hubo otras elecciones más pequeñas, no conozco bien los términos. Son como de la ciudad. Exacto. Y salió bastante negativa para Milei. Bastante negativa, en contra. Y el mercado entró en pánico. Porque era un termómetro sobre qué estaba pensando la gente. Entró tanto en pánico que, déjame adelantarte la película, tuvo que recibir una ayuda, Milei, por parte de Estados Unidos. Porque se le estaba complicando su progreso en el gobierno a tal punto que recibió un bailout por parte del Tesoro de Estados Unidos. Cuando el mercado se calmó, vino la elección y salió favorable para él. Fue lo que dijeron de un swap de... Cuando dicen esto, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Qué pasa? Que cuando el mercado se puso nervioso por dónde emiten su voto los vigilantes de bonos, en los bonos, como dijimos, o en la moneda. Si yo vendo el peso argentino para comprar dólares e irme de Argentina, devalúas el peso a tal punto que vuelves a entrar en problemas inflacionarios. Y empezó a suceder eso. Y como Argentina no es un emisor de moneda porque no tiene régimen flotante cambiario, sino que lo interviene, ¿qué tiene que hacer Argentina? Ir a vender dólares para asegurarse que su moneda no se devalúe. Ir a vender y vender y vender y vender y vender. Y esos dólares los puede imprimir. No. Y tenía muchos en su inventario. No. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Necesito ayuda. Y llegó el gobierno de Estados Unidos y le dije, ¿cuánto necesitas para escribirte el cheque? ¿Cuánto necesitas? Tal. Toma. Y el mercado dijo, los vigilantes dijeron, no, lo mismo que España en 2011, ajá, ¿no? Espera, detrás de hay alguien gigante. Vale, ya no estoy tan nervioso. Porque las condiciones del cheque eran muy favorables, sabían que consiguieron dólares. Bien. De una fuente ilimitada de dólares. Entonces el mercado calmó las aguas. No sorpresivamente llegan las elecciones y salen a favor de Milei. ¿Por qué te cuento toda esta historia, Luna? Porque quitando ese dinero que recibieron, yo creo que el resultado de esa elección hubiese sido bastante diferente. Y si hubiera sido bastante diferente, volvemos al punto. Es la gente diciendo, este dolor de cabeza ya no me es tan cómodo. Vamos a quedarnos sin tiempo dentro de poco, así que no quiero cerrar sin tratar algunos temas. De todo lo hablado, tengo mi conclusión, la tengo para el final guardada. Pero antes, sí que es verdad que antes de sentarnos aquí te pedí que miraras un vídeo que es What's the Problem, ¿cuál es el problema? Que se popularizó yo creo que hace un año, yo creo que fue por Navidades más o menos, donde en la portada sale un hombre que ahora no me acuerdo. ¿Lo viste? Sí, lo vi anoche. ¿Cómo se llamaban los dos tipos de personas? ¿Fiatelos eran unos? Y los fiatelos y los... No me acuerdo de los otros, nunca. No me acuerdo, pero estaba relacionado a Bitcoin. A Bitcoin, los Nakamotos, vamos a llamarle, ¿no? Pero bueno, salía un hombre y un botón rojo, ¿no? Entonces, aquí lo que venía a decir, corrígeme porque hace un año que no lo veo, que era como una isla y había dos tipos de personas. Y deciden como dividir la isla y en un lado de la isla se ponen todos los que quieren tener un botón de emergencia y en el otro lado de la isla no. Los del botón de emergencia son los fiatelos, relacionándonos con el fiat, porque es en el caso de que llegue un momento de tensión de tesorería, tener la posibilidad de apretar un botón y que se emita más dinero, ¿vale? Para pagar la fiesta. Y entonces, en el otro lado, no. En el otro lado.
de nuevo, no recuerdo muy bien porque hace tiempo que no lo veo, pero sí que ese vídeo, primero de todo, explicaba muy bien las cualidades de Bitcoin. Yo creo que hace una gran labor, pero luego sí que es muy simplista a la hora de explicar la evolución de ambos lados de la isla. Y en un lado te dicen, bueno, pues aquí pasa, emiten, empobrecen, tal, que ya lo hemos hablado y sí, somos conscientes, pero en el otro lado, con una moneda dura como Bitcoin, un patrón oro estricto, incluso imaginemos que no haya papel, que sea todo metal, o sea, que no se pueda ni hacer reserva fraccionaria, pues o sea, cohetes a Marte, ¿vale? ¿Lo viste? ¿Cuál es tu crítica? Sí, muy simplista. O sea, es un bonito vídeo para principiantes. Es un bonito vídeo para evangelizar Bitcoin, pero técnicamente no es correcto. Tiene muchas inconsistencias. O sea, yo como que soy gobierno ahora, eso no podría ser una buena clase para mí, ¿tú crees? Sí, es una buena clase, pero en vez de llevar un curso de un año para graduarte, es alguien que te ofrece en una semana, vete este tutorial, mírate este tutorial y vas a saber más o menos lo mismo que un año de estudio. ¿Qué crees que pasaría realmente en esta isla dividida en dos? En esa isla dividida en dos, bajo un patrón oro o un patrón Bitcoin. ¿Y el otro patrón fiat? Sí, pero enfoquémonos en esa. Se pinta como algo de que es el dinero perfecto, decía el vídeo, ¿no? Entonces, dinero perfecto sin el botón para poder imprimir en caso de emergencia, rompa vidrio, ¿no? El problema que yo sigo teniendo con esta idea es que cuando las cosas van bien, fabuloso. Pero ¿qué pasa cuando la economía empieza a entrar en recesión, estancación o turbulencia económica? ¿Qué pasa en este patrón? ¿Cómo se sale adelante? No, se sale adelante dejando que las fuerzas de la economía hagan su magia. Que haya quiebras. Vale. ¿Y cuánto duran esas quiebras? No, eso que dure lo que haya que durar. Vale. Entonces me estás diciendo que podrían ser años. Sí, podrían ser años. Entonces me estás diciendo que yo tengo un dolor de cabeza, no me puedo tomar una pastilla y tengo que esperarme años para que naturalmente mi cuerpo se sane. Sí. Yo no quiero eso. Yo quiero tomarme una acetaminofén y poder pensar bien en 5 minutos. Ahora, tal vez ese soy solo yo y haya gente que diga, yo sí estoy dispuesto, Daniel, a afirmar que estoy dispuesto a tragarme una década. O sea, ¿tú crees que habría una migración de ese lado de la isla al otro lado de la isla? Absolutamente. Porque no hay nada más, y esto es terrible lo que te voy a decir, Luna, no hay nada más terrible que asomarte y ver a tu vecino que le está yendo bien y a ti no te está yendo igual de bien. No hay nada que genere en el ser humano una sensación de FOMO más grande que eso. Aunque en el otro lado, que quede claro, con todo lo que hemos hablado, lo que está sucediendo es una redistribución de la riqueza. Total, estoy de acuerdo. Pero la persona no... O sea, hay robo ahí, ¿eh? Pero el vecino que vuelve a ver a su vecino ve que tiene un coche nuevo, ve que tiene un sauna nuevo, pero no sabe si lo pagó con deuda, no sabe si lo heredó, no sabe. Lo que sabe es que yo quiero eso. Ese es el problema del ser humano. Entonces yo sí creo que habría una migración hacia ese lado de la isla para salvarse del dolor de cabeza que están teniendo en ese momento. Yo cuando lo vi en su momento, lo que pensé, y creo que es una de las conclusiones a las que he llegado hablando contigo hoy aquí, que es que cuando tú tienes vecinos que no son tan responsables como tú, te acaban afectando a ti. Y no porque tú tengas que, bueno, sí, en verdad tú pagas los platos, pero porque ellos se hacen, redistribuyendo riqueza, robando, se hacen más fuertes que tú. Y yo cuando vi ese vídeo lo que pensé es, si al lado de Bitcoin le va tan bien, el lado de Fiat invadirá el lado de Bitcoin. Porque el lado de Fiat, o sea, ¿qué pasa en las guerras? Las guerras se suspenden los patrones con ancla. Patrón oro, los greenback aparecieron en la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? La guerra civil estadounidense. Entonces, es como que con promesas
te convenzo para que luches por mí. Y sí, en el otro lado hay gente que tiene la filosofía correcta, que entiende que las promesas no, que a mí dame dinero duro en mano, muy bien. Pero si yo te prometo, en lugar de una moneda en mano, te prometo 10 mañana, a lo mejor no te puedo convencer un mes para que luches conmigo, pero si te convenzo una semana para que luches por mí, ese otro lado está invadido. Entonces, es muy bonito, está muy bien, pero sí que es verdad que me da la sensación que un país Bitcoin rodeado de países irresponsables alrededor, bueno, se ha visto, ¿no? Un poco lo que ha pasado cuando alguien ha intentado sacar un poco la mano y decir que yo me vuelvo país Bitcoin. Bueno, vale, ok. Inténtalo. Sí. A ver qué pasa. Pero obviamente los poderes no se quedan de brazos cruzados y te esperan. Va a haber un momento en que vas a tener que venir o va a haber un momento en que vas a tener que pagar deudas, no en tu cosa naranja, sino en mis papelitos verdes, y vamos a ver de dónde los sacas. Y dijiste algo muy importante, Luna, que sí quiero aclarar también. Se pinta a estas instituciones, porque no voy a decir la institución por un tema mío. Uh-huh. Se pinta a estas instituciones que prestan dinero como nefastas y villanas. Uh-huh. Pero dijiste algo clave. Esperan a que vengan los países. Entonces, ¿qué pasa? Un país entra en problemas de repagar deuda por irresponsabilidad que hayan tenido a lo largo de los años, por la razón que sea, van a la ventanilla de estas instituciones. Y la institución le dice, bienvenido, tómate un café, cuéntame, ¿qué necesitas? Necesito dinero. Sí, bueno, nosotros aquí eso es lo que hacemos. Y cuéntame, ¿por qué sucedió? Por gobiernos antes de mí irresponsables. Vale, perfecto, no fue por ti. No fue por... perfecto. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Genial. ¿Y quieres que yo te lo dé? Sí. Entonces déjame aclarar, estás aquí por voluntad propia, tú viniste a verme a mí, no yo a ti, y quieres mi dinero. Sí. Vale, yo te ayudo, para eso estoy. Estas son las condiciones. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No, pero no me gusta tener tantas condiciones. No pasa nada, puedes levantarte de la mesa e irte. Entonces la gente lo pinta como alguien nefasto. No, espera, no culpes a la persona que trata de ayudar a un alcohólico. Culpa al alcohólico. Ese es el que tiene el problema. Entonces la gente lo ve al revés. Muchas veces lo he hablado con gente, y mucho en el mundo Bitcoin también, que creen que son esclavizantes o tal. Ellas esperan a que los países lleguen. Me estás poniendo deberes, ¿eh? Porque ahora lo que quiero saber es las situaciones particulares, o sea, de cómo llegan a alcoholizarse, o sea, quién pone el alcohol sobre la mesa. Y yo no quiero quitar responsabilidad a nadie. Todos somos mayores para decidir si abrir la botella o no abrir la botella. Sí, la manera en que llegan a esa adicción es ser un país, un gobierno usuario de moneda, sobreendeudarse a tal punto que cuando llega el momento de refinanciar tu deuda que vence, quien te lo dio en el primer día te dice, yo no te voy a refinanciar, estás bebiendo muchísimo. Jamás. Entonces dame mi dinero en vuelta y me voy. Pero es que no tengo cómo pagarte. Bueno, entonces nos vamos a juicio. No, pero espera a ver quién me puede ayudar, Préstame sistema de última instancia. No hay más alto, ¿no? Es él. Entonces, esta conversación me va a dar trabajo, como te decía, porque después editándola voy a ver muchos hilos que quiero seguir explorando, habiendo testeado esto de ser gobierno, escuchándote con tu conocimiento, viendo cosas que digo, wow, otras diciendo, quiero chequear, y otras que digo, no, creo que todavía hay manera. Pero lo que sí que me queda claro es, en este momento donde estábamos con las dos pastillas, ¿no? O sea, vamos a ser buenos, tú dices dolor, y sobre todo yo añado, y teniendo irresponsables alrededor, más dolor, o irresponsable, y dolor escondido con esa pastilla de Soma, que además entra en robar, redistribuir riqueza de otros, ¿no? Y que pone a todo el mundo en esa carrera de la rata. Entonces es... Vale, si te escucho a ti, el panorama es muy pesimista, digamos, va a haber dolor, va a ser la característica común, pero dentro de ese dolor yo te digo,
gracias a Dios que existe Bitcoin. Y ahora más que nunca digo, Bitcoin es esperanza, porque aunque no se sepa el camino, cuál es el camino claro, la democracia, yo ya hace tiempo que pienso que está rota y que está hackeadísima, a los hechos me remito, pero o sea, creo que hay que ir encontrando otro modelo, pero entendiendo que la democracia está rota, que al final, sea cual sea el camino, va a haber dolor. Dentro de este dolor hay un rayo de esperanza, al que puedo añadir oro y metales, porque son muy fáciles de conseguir y de acumular. Y es con esto yo me aparto, yo a nivel individuo. Y de momento digo no a la carrera de la rata. A partir de ahí vamos a ver como sociedad hacia dónde podemos ir. Pero si no existiera Bitcoin, el camino sí que sería muy oscuro. Sí, yo estoy de acuerdo que Bitcoin es un barco salvavidas importante. Para mí coexiste con el fiat, ¿verdad? No lo elimina, pero sí es una alternativa bastante positiva en este pesimismo que te expliqué. Daniel, quiero que sea la primera de muchas. Ha sido un gustazo tenerte y por fin hacerlo en persona. Así que me quedo con 1000 temas por tratar, pero te espero en la próxima. Muchas gracias por la invitación, Luna, y por supuesto que repetimos. Y hasta aquí el podcast. Qué gran conversación y cómo la he disfrutado por fin, después de llevar 3 años tras algo tan especial como lo que creo que al final resultó ser. 1000 gracias, Daniel, por el trato, las ganas y la conversación fuera de podcast, que son siempre muy iluminadoras. Daniel tiene el don de saber bajarte a tierra todo ese lío que son las finanzas de grandes actores como bancos centrales o gobiernos. Y aunque por momentos no estoy de acuerdo o con las premisas o con las consecuencias de ciertas acciones que él plantea, la realidad es que todo lo que dice es alimento para el cerebro. Creo de verdad que así es como piensa el gobernante al que poco le importa el ahorro de sus ciudadanos. Lo importante para él es ser reelegido. Lo importante es no tener manifestaciones ni del sector empresarial ni del trabajador. Lo importante es empujar el balón hacia adelante, yéndose al futuro, pidiendo prestado y gastando desde ahí, como si de Tenet se tratase. Y es que, con todo lo vivido con la caída de Maduro en Venezuela, que por cierto, enormemente feliz, no pude separarme del móvil el 3 de enero leyendo todo lo que iba saliendo, también siguiendo a Javier Bastardo que no paraba de comunicar. De verdad, muy, muy feliz. Así que vamos Venezuela. Pues a raíz de la caída de Maduro se popularizó ese día los memes de Irán, Rusia, Cuba o ahora Estados Unidos sorbiendo con una pajita el petróleo venezolano. Pues con lo que decía Daniel, también se podría hacer un meme con los gobernantes tirando una pajita al futuro productivo de sus ciudadanos y sorbiendo de ahí. Y es que aunque creo que hace falta un segundo podcast con esta misma premisa inicial de ser gobierno, pero quizá con una perspectiva austríaca más pura, creo que el gobernante, en cualquier situación, nunca tendrá sus incentivos alineados con los que le pusieron ahí, con la gente que vota. Al menos no con este sistema. Y es por ello que, para evitar que los parásitos psicópatas de gobiernos del mundo industrial sorban nuestro tiempo futuro y el de nuestra descendencia, lo mejor que podemos hacer es opt-out. Decir conmigo no gracias. Salirse del ascensor en caída y sin cables y señalizar que has tenido suficiente de este sistema. Que su falta de ideas en la gestión no la pagarán tus hijos. Que tú ya pagas el optimismo de tus antepasados, pero que de aquí en adelante va a haber otro sistema. Eso, o existirá el mismo, pero contigo haciendo uso de estructuras paralelas fuera del teórico sistema oficial. Y con esto está todo dicho. No dejes que sigan haciendo lo lógico, que es robar tu tiempo. Toma cartas en el asunto, y con la perspectiva de habernos puesto la piel del lobo, ahora más que nunca, viva la Caperucita Naranja. ¡Feliz 2026! Vamos a por él.